Buenas tardes. Uy, eso sonaba muy sombrío. Buenas tardes. Ahora sí, mucho mejor. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo en este lugar. Para mí es muy especial porque hace muchos años la iglesia nuestra en Downey, por varias navidades, trajimos casi toda la iglesia cuando todavía esto era una iglesia bautista, pero íbamos a la otra cuando tenían el programa de Navidad, que era increíble, lo mejor que yo he visto en mi vida, y eran 2 horas y media de alabar al Señor con música de todos tipos, y salía uno de ahí flotando. Y para mí es un privilegio estar aquí. Ustedes están bendecidos. Tienen 2 líderes aquí, 2 pastores que son tremendos. Sí. Y ya por yo diría un par de años hemos estado compartiendo con Frank. Y a Juan lo conozco hace unos cuantos años. Yo le dejo eso a él después, porque quiero meterme en la palabra. Pero hablando de pastores, hubo un joven pastor que le asignan una iglesia. Y lo primero que tiene que hacer es un funeral, imagínense eso. Iba tarde y salió corriendo. Le dieron la dirección, pero como él era nuevo en aquel lugar, pues ahí estaba buscando el sitio. Cuando por fin llegó, salió corriendo del carro cuando ya estaban echando tierra sobre el ataúd. Y parece ser que la gente ya se había ido y los que estaban eran nada más que los empleados terminando de enterrar el ataúd. Y el joven pastor les pidió que pararan y entonces él prosiguió a hablar del difunto. Habló bonito y habló largo. Cuando terminó, los trabajadores se miraron sorprendidos y uno de ellos hizo el siguiente comentario: nunca había oído algo tan bonito en 13 años instalando tanques sépticos. Este pastor dijo algo muy bueno y muy ungido, pero estaba en el lugar y el momento equivocado. Yo espero que hoy esté en el lugar y en el momento adecuado. Yo les invito a que abran sus Biblias. ¿Trajeron las Biblias? Siempre ayuda a traer la Biblia a la iglesia. En Mateo, el capítulo 14, vamos a estar viendo esta parte, la última parte de este capítulo, y vamos a ir parte por parte. Fíjense, versículo 22 al 24. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hasta ahí entendemos bien lo que estaba pasando, ¿ok? Ahora fíjense el versículo 25. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia eran las 3 de la madrugada o las 3 de la mañana. Pero nótese aquí en el versículo 25 que a esa hora
Nótese al final del versículo 25, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Les había dicho, vayan ustedes delante, y él se quedó a orar, y pum, de pronto lo que aparece aquí es que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cosa muy normal a las 3 de la mañana, ¿no es cierto? Ahora fíjense el versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Nótese, los discípulos se turbaron al verle andar sobre el mar. Cosa también muy normal. ¿O es que ellos aún no sabían y no se habían entendido quién era Jesús? Parece que no. Fíjense cómo podemos deducir eso, porque dice que lo interpretaron como un fantasma. Un fantasma. A veces, escuchen bien esto, a veces tenemos en medio de la tormenta al Señor enfrente de nuestras narices, permitidme esa expresión, y no le reconocemos. O no sabemos cómo reaccionar o manejar una manifestación de la presencia de Dios. Hay gente que todavía no sabe eso. Jesús se les apareció andando sobre el mar. O sea, Él se les apareció a ellos. Hay veces que el Señor se va a aparecer de muchas maneras porque Él es Dios, y a veces no lo vamos a reconocer. Ojo y cuidado con esto. Y nótese que la palabra ahí, la Biblia aquí dice de miedo. Fíjense que lo pone de una manera en Reina Valera, o lo pone como quiera, de una manera muy romántica, dice, dieron voces. Fíjense, estos son hombres. Dieron voces. ¿Saben cómo ellos hicieron aquí? Les voy a decir. Vieron, según ellos, un fantasma que venía encima de ellos y venía andando sobre el mar. Y lo primero que ellos, de miedo, dijeron, ¡ah! Eso fue lo que ellos gritaron, ¡ah! En vez de, ¡oh! Hay una gran diferencia. Pero no, ellos exclamaron, ¡ah! Y hay una gran diferencia entre, ¡oh! y ¡ah! Esto es teológicamente muy profundo, ¿eh? ¿Qué es lo que hacía Jesús andando sobre el mar a las 3 de la madrugada? Jesús quería darles un mensaje específico en un momento y un lugar específico en medio de la tormenta. Fíjense el versículo 27. ¿Están conmigo todavía? Estoy chequeando. Dice, pero enseguida, ¿cuándo? Fíjense, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Fíjense que Jesús siempre viene al rescate con su palabra. ¿No es cierto? ¿Cuántos dan fe de eso? Cuando hemos estado en situaciones difíciles, en problemas, donde azotan los vientos contrarios, siempre el Señor va a venir con su palabra. Y nótese, enseguida les habló. Dios no espera, ¿eh? Cuando necesitas una palabra de parte de Dios y en un momento crítico, el Señor enseguida habla. Y fíjense qué es lo que les dice. Tened ánimo. Fíjense, hay algo aquí interesante, porque lo que ellos tenían en ese momento era miedo. Y lo primero que el Señor les dice es tened ánimo. Y esto es muy interesante, porque antes de quitarle el temor,
les levanta el ánimo. Y fíjense cómo Él se manifiesta a ellos. ¿Lo notaron? Les dijo, muchachos, yo soy. Yo soy. Ego emi. Ego emi es en el idioma original. Ellos enseguida entendieron quién estaba hablando. Ese yo soy, eso ego emi, es la misma voz, el mismo yo soy de la zarza con Moisés. ¿Se recuerdan? Yo soy el que soy. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy todo lo que necesites que sea en un momento dado. Yo soy, es lo que el Señor les dice. Fíjense, primero les dice tener ánimo. Y después Él se presenta como el Dios de yo soy. Yo soy lo que tú necesitas que sea en ese momento. Y después es que les da el mensaje y les dice, no temáis. Fuera el temor. ¿Por qué es importante esto? Porque el temor paraliza. ¿Cuántos entienden esto? El temor, el miedo, la fobia paraliza o también impulsa a hacer cosas desenfrenadas. ¿Ustedes se recuerdan en el ataque terrorista a las torres? ¿Se recuerdan la imagen horrible de lo que hizo el temor hacer a las personas? Se tiraron al vacío. ¿Se recuerdan? ¿Cuántos vieron la película El Titanic? No se hagan los espirituales, digan que la vieron. Ok. ¿Se recuerdan el Titanic? Algunos se acomodaron en sus camas, en sus camarotes, y en las camas dentro de los camarotes, para esperar la muerte. Ni siquiera hicieron un esfuerzo para salvarse o salvar sus hijos. El temor y el miedo los paralizó. Y no fueron las gélidas aguas las que paralizaron a muchos, sino el temor, el miedo. Y eligieron morir dentro del barco sin ni siquiera intentarlo. Fíjense el versículo 28. Entonces le respondió Pedro. Siempre Pedro, ¿eh? Pedro, nos identificamos con Pedro, ¿no? Porque Pedro era el que metía la pata, el que tenía la boca más grande, el que llevaba un arma al servicio, al culto, ¿se recuerdan? Llevó una espada a un culto. Imagínense, ese es Pedro. Y dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, esta no es tan solo una historia de audacia y sobre todo riesgo, sino esta es una historia, un recuento de obediencia. Que esto es importante entenderlo acá. Obediencia. Discernir entre un llamado auténtico y de verdad, genuino de parte de Dios, o un impulso tonto y momentáneo. Y hay una gran diferencia. Porque muchos, en un impulso tonto o momentáneo, el Señor me ha impulsado, me ha llamado a hacer esto. Y tú ves que no es del Señor. Y al poco tiempo, ¡boom!, se dan el batacazo, el fracaso. Porque fue un impulso. Hay que saber discernir cuando es un llamado auténtico y cuando es un impulso personal nada más. El que tenga oídos para oír, oiga. Ojo, que Pedro no se dedicaba a lanzarse a andar sobre las aguas en sus ratos libres. No. O cuando el mar estaba picado o con tormenta, no. Pedro no estaba tampoco inventando un deporte en este momento. Pedro estaba sometiéndose
a un discipulado extremo. Llama, y si es que tú quieres que yo vaya, yo voy para andar sobre las aguas. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. Fíjense, nótese importante esto, porque por eso dije que hay una gran diferencia en distinguir un llamado auténtico, genuino, a un impulso personal, momentáneo, emocional. Porque aquí Pedro le dice, si eres tú, nótese ahí, es muy importante esto, manda que yo vaya a ti. En otras palabras, Pedro pide permiso a la torre de control para despegar. ¿Me están oyendo? Si es tu voluntad, si eres tú el que estás llamando y el que está indicando y el que está dirigiendo, manda, da la orden para hacerlo. Pedro no quiso perderse la oportunidad de su vida, de compartir y experimentar con Jesús la aventura de caminar sobre las aguas. ¿Se imaginan eso? Manda que yo vaya a ti. La palabra o el concepto este de manda en el original es un mandato u orden de un rey, de alguien que tiene autoridad. Ahí está la gran diferencia. Ahora, nótese, viendo el cuadro este desde arriba, nótese las condiciones en que estaban estos hombres. Fíjense, primero, estos pescadores de piel curtida y hombres rudos, muy machos, con gran experiencia del mar, se les llama lobos de mar. Dice ahí la palabra que tenían que los hombres en algún momento vamos a pasar miedo. Los que se creen muy machos van a pasar miedo. Esa es la realidad de la vida. Somos de carne y hueso. Eso es lo primero que hay que entender de estos hombres, las condiciones en que estaban. Segundo, el versículo 24, no sé si cuando lo estábamos leyendo lo notaron, dice que el viento era contrario. Y esto nos habla de los vientos contrarios de la vida, los vientos de oposición. Si acaso no te habías enterado, y más ahora que eres cristiano, vas a tener oposición. Si no tienes oposición, entonces es que no sé dónde tú estás espiritualmente. Un cristiano que no tenga oposición o vientos contrarios debe chequear su situación delante de Dios o su vida espiritual. Pero todo aquel que quiere andar con el Señor, todo aquel que quiere someterse a ese discipulado extremo, va a tener vientos contrarios. Y esto no es para desanimarte, esto es la pura realidad. Si alguien te vendió otro evangelio, no lo compres, no es la realidad. Pero lo están vendiendo por ahí, donde, venga el Señor y todo es un camino de rosas. Todo va a ser bendición todo el tiempo. No es cierto. El Señor nos prueba muchas veces. Permite los vientos contrarios para probarnos, para saber de qué material somos hechos. Fíjese la tercera cosa, la tercera condición. Encima de todo eso, era de noche. Era de noche. Ahora cuando tú estabas hablando sobre el agua me entró sed. Era de noche. Como decimos, estaba oscuro como boca de lobo. ¿Por qué? Somos hijos del día y no de las tinieblas. Pero a veces los vientos contrarios y las crisis las vamos a experimentar en momentos también donde hay tinieblas, donde hay oscuridad. Y es feo, no nos gusta. La otra condición que veo aquí, la cuarta, es que Jesús está pasando cerca de la barca y hay una especie de invitación, pero ojo, esta invitación es para todos los que están en la barca. Y la gran pregunta aquí es, ¿la barca o el agua? ¿Cuál será?
La quinta cosa que estoy pensando aquí en cuanto a las condiciones en que estaban es que la pregunta era, ¿salir de la barca? Si Pedro no lo hace nunca, sabrá si se puede andar sobre las aguas. ¿Es cierto o no es cierto? Si no probamos a hacer cosas que el Señor nos llama a hacer, nunca sabremos si funcionan o no. Pero a veces tenemos miedo al fracaso. No tenemos que tener miedo al fracaso. Creemos que todo tiene que ser perfecto todo el tiempo. Si no probamos, si es que Pedro no llega a probar eso, nunca hubiera andado sobre las aguas. Fíjense, hay un principio aquí que aprendí hace muchos años, y es este, y es muy sencillo. Si quieres andar sobre las aguas, tienes que salir de la barca. Así de sencillo. Ahora, ojo con la barca, que es muy importante esto. Porque la barca representa tu seguridad. La barca representa tu comodidad, tu control, lo que te hace sentir seguro. Y es que estoy viendo cristianos que después de andar con el Señor por mucho tiempo, de estar en la iglesia por años, cuando ven cambio, no se lanzan al agua, buscan la seguridad de su dedo espiritual. ¿Y han visto esos cristianos? Que tú pensabas que eran ya maduros. Como yo me encontré un hermano una vez, donde me dice, hermano, digo, hermana, ¿usted cuánto tiempo hace que conoce al Señor? Y dice, oh, y con un cierto orgullo santo, me dice, oh, yo conozco al Señor hace 27 años. Y yo la había estado observando, y decía, wow, hay algo aquí que no encaja. Entonces me di cuenta que el primer año lo repitió 27 veces. Por eso, cuando venían los problemas, las crisis, se me chupaba el dedo gordo espiritualmente hablando. La barca representa tantas cosas. ¿Cómo se llama tu barca? ¿Tu trabajo? Recuérdense que la barca representa quizás seguridad, comodidad, control. Y algunos cuando han perdido el trabajo, es como que han perdido la vida. ¿Qué representa? ¿Cómo se llama tu barca? ¿Acaso quizás será tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tu casa? ¿Cómo se llama tu barca? ¿Tu adicción? ¿Tu dinero? ¿Tu éxito? ¿Tu secreto? Todos tienen un secreto. ¿Cómo se llama tu barca? Pero sí les puedo decir algo, y esto es seguro, el temor, el miedo, te dirá cuál es tu barca, siempre. Y cuando pasen momentos difíciles en la persona de un cristiano, se va a saber de qué madera está hecho, de qué madera es. Porque eso sale. Hermanos, todo en la vida es riesgo. ¿Están de acuerdo conmigo? Todo en la vida es riesgo. Hay un término en inglés que los psicólogos le llaman risk lock. Neutralizar el riesgo o riesgo encerrado. Y es un estado emocional el cual no permite a la persona hacer nada ni salir a ningún lugar. O sea, no hay garantía de tener una seguridad completa, humanamente hablando. Y eso es interesante. O sea, si te quedas en cama, hay un riesgo en eso. Escuchen bien, 500,000 al año van a la emergencia por caerse de la cama. Créalo o no. Todo en la vida es riesgo. Ya mañana por la mañana ustedes van a tener cuidado cuando se levanten. Si no sales al campo de juego, nunca, déjame cambiar de deporte, porque hoy es un día triste para nosotros, pero déjame usar béisbol mejor. Yo soy fanático de fútbol, o sea que imagínense. Fútbol, soccer. Pero si no sales al campo de juego,
nunca sabrás ni saborearás la gloria de batear un home run. Fíjense, otra vez vamos a regresar a la barca. ¿Se recuerdan la barca? Ojo que en la barca hay 11 discípulos ahí. Y estos 11 discípulos no les importó ser espectadores. Porque ni siquiera quisieron mojarse, entiéndase, arriesgarse. Escuchen bien esto que les voy a decir, lo voy a repetir 2 veces. Cada rato me lo repito, porque acuérdense que los que predicamos, cuando un dedo va para allá, pero 3 van para acá, ¿ok? El fracaso no es un suceso, es más bien el juicio que nos hagamos de un suceso. Se lo repito de nuevo. El fracaso no es un suceso, es más bien el juicio que nos hagamos de un suceso. ¿Por qué digo esto? Porque habían 11 fracasos más grandes que el de Pedro. Y estaban todos sentados en la barca. Se estaban mirando unos a otros. Y estaban ahí callados. Se quedaron sentados, asustados, agarrados unos a los otros con los chalecos salvavidas porque no se la jugaron. Y lo triste de esto es que estos 11 hombres fracasaron en silencio y en privado. Y el peor fracaso, escuchen bien esto, no es hundirse en las olas. El peor fracaso es nunca salir de la barca. El fracaso no te forma. La manera como respondas y reacciones al fracaso, eso te forma y te transforma. Fíjense lo que, sigan conmigo, mira el versículo 30. ¿Están conmigo todavía? ¿Ven? Dice, pero al ver el fuerte viento, estamos hablando de Pedro, ¿no? Tuvo miedo, había miedo ahí por todos lados, ¿eh? Dice, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Óiganme, ¿cuántos dan gracias a Dios que Jesús es el Salvador? No sé si tú te has puesto a pensar esto alguna vez, pero de cuántas situaciones y de tormentas nos ha salvado el Señor. No es cierto, si no hubiera sido, había un corito antiguo que decía, si no hubiera sido por el Señor, ¿no es cierto? Es la verdad. Estamos aquí, hermanos, por la gracia de Dios, no por nuestra cara bonita, no por nuestros méritos. Estamos y somos lo que somos por la gracia de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la gracia de Dios? Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Déjame hacer esta pregunta porque en una audiencia así como esta, uno nunca sabe. ¿Le has pedido a Jesús que sea tu Salvador? ¿Ya te ha salvado Jesús? Yo nunca doy por sentado que en cualquier grupo todos son salvos. Al contrario, hay mucha gente que viene, puede estar en la iglesia domingo tras domingo, jueves tras jueves, y el que está casi salvo está totalmente perdido. Ahora fíjense, cuando Pedro le dijo, Señor, sálvame, y no fue como lo estoy diciendo yo aquí, sino fue, Señor, sálvame. Imagínate, te estás hundiendo, está oscuro, tienes miedo, estás angustiado. La pregunta es, ¿cuánto tardó el Señor en responder a un grito de desesperación? ¿Ah? ¿Lo ven ahí? Mira el versículo 31. ¿Qué dice ahí? ¿Al qué? Al momento.
No solamente el Señor da la palabra enseguida, sino que cuando nosotros clamamos a Dios en un momento de necesidad, Dios no se tarda, no ha cortado su mano para ayudarnos. Dice ahí la palabra, al momento. Al momento. Al mencionar su nombre, cuando Él dice, Señor, sálvame. Nótese qué es lo que ocurrió ahí. Dice que extendiendo la mano, asió, o lo agarró, ¿no? Asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero fíjense, esto me llamó la atención, extendiendo la mano. Como dije hace un momento, aún, y como dice Isaías 59, aún no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Nos metemos en líos, metemos la pata muchas veces, nos metemos en situaciones difíciles y ¿qué es lo que hacemos? Dios mío, ¿no? Y el Señor siempre responde porque Él es fiel. Dice, y al momento. Qué tremendo que no importa cuán bajo caigamos, el Señor llega a donde estamos. Al momento. Dios no está lejos, Dios está al mencionar su nombre. Señor, sálvame. Dios interviene y extiende su influencia y su poder. Nótese que dice ahí, asió de él. Óigame, qué tremendo esto, porque cuando Dios nos agarra, nos asía firmemente, no nos va a dejar ir. Cuando el Señor te agarra bien, no te va a dejar ir, y no se le ha escapado todavía a ninguno. Y hay veces que en nuestro caminar, dudamos también. Porque podemos tener una fe profunda en el Señor, pero aún en esos tiempos a veces viene la duda. Esta gente tenían al propio Hijo de Dios enfrente, permitidme la expresión, de sus narices, y a veces también dudaron teniendo al Señor ahí mismo. Es tremendo tener a una persona así cuando necesitas darle de comer a 5,000. Oh, es que tremendo tener a Jesús. Por favor, ¿puedes orar? Sí, gracias. Y enseguida, peces. Oye, tenemos que pagar los impuestos. Ah, no hay problema. Ah, Señor, sí, saca de ahí del pez. Tremendo tener una persona como Jesús así. Pero cuando estamos en situaciones difíciles, cuando el Señor nos agarra, puedes estar segura, mi hermana, que Él no te va a dejar ir. Aleluya. Fíjense. Es curioso, porque esta a veces ni se menciona. Uno lo ha leído tantos años, tantas veces, ha dado estudios, mensajes, y a veces uno no se da cuenta. Pero llegué a la conclusión y vi que entre el versículo 31 y el versículo 32, vamos a leerlo. Ya leímos, dice, y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero nótese el versículo 32, dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Fíjese que entre el versículo 31 y el versículo 32, Pedro volvió a andar sobre las aguas. Ojo, porque esto fue de ida y de vuelta. Él fue hacia Jesús y anduvo y empezó a dudar y a tener miedo y empezó a hundirse. El Señor lo levanta, pero de donde ellos estaban tenían que regresar a la barca. Jesús estaba a su lado y esta fue la gran diferencia. Que Él anduvo sobre las aguas, agarrado, porque el Señor lo tenía agarrado, sobre las aguas, y entraron a la barca. Y eso es algo tremendo. Pedro había caminado hasta donde estaba el Señor y regresó. Es el único que ha hecho esto, dicho sea de paso. Pero no lo intentes. Yo he conocido tantos cristianos de una manera inocente y con buen corazón, que han intentado tantas cosas que son tonterías. No trate de ser súper espiritual. No es para impresionar al Señor. El Señor usó a Pedro para enseñarnos todas estas verdades.
Pero fíjense el versículo 33, cómo cambia toda esta situación. Y dice aquí, entonces, los que estaban en la barca vinieron, ¿y qué es lo que hicieron? ¿Se recuerdan? ¿Cómo lo primero que hicieron que fue? No. Lo primero, ¿se recuerdan? No se atreven a gritar, yo lo sé, está bien. Lo primero que hicieron, ¡ah! ¿Se recuerdan? La gran diferencia. Aquí, cuando Jesús entra a la barca, lo primero que hicieron, porque es que siempre tiene que ser lo primero, ¿no es cierto? Si no hacemos ninguna otra cosa, vamos a adorar al Señor. Amén. Yo recuerdo llegar a la iglesia el domingo por la mañana, tenía todo preparado y sí, traía la palabra, pero yo les decía a los hermanos, si no hacemos otra cosa, vamos a adorar al Señor. Él es digno de toda nuestra adoración todo el tiempo. Y no podemos estar limitados. Es que hemos sido creados ¿para qué? Para adorarle. Está en nuestra fibra, en nuestro interior. Fíjense lo primero que ellos hicieron. Entonces ellos le adoraron. Y fíjense el versículo 34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Muy interesante esto. Porque aquí aprendemos algo. Primero, que con Jesús en la barca vamos a terminar la travesía. Amén. No sé dónde el Señor te está llevando, pero puedes estar seguro que si Jesús está en tu barca, vas a terminar la travesía donde tú vas. Segundo, vamos a llegar a la otra orilla. Vamos a llegar a la otra orilla. Y saben, ¿vieron ahí el nombre el lugar Genesaret? Genesaret significa promesa, tierra de promesa. Cuando Jesús está en la barca, tenemos un destino y vamos a llegar al destino. El destino que nos espera es tierra de promesa. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos creen eso de verdad? Amén, aleluya. Para Pedro, la única manera de mantenerse a flote era si Dios estaba en control, si el Señor se apoderaba de la situación. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, vamos a tener que darle el control al Señor. Porque el miedo nos insta a tomar nosotros el control. Óigame, yo viajo constantemente por todo el mundo. Y recuerdo un viaje Miami-Buenos Aires. Un avión de estos grandísimo, el 777. Y yo estaba sentado y llegó un señor, también hombre de negocios, y vino así muy, tú sabes, muy canchanchan, como decimos nosotros los cubanos, ¿no? O sea, que se come el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Miami a veces tiene muchas tormentas y el tiempo está malo. Cuando aquel aparato subió y que no subía bien, llegamos a un punto en que hizo un bajón, una turbulencia como pocas yo he experimentado. Aquel hombre que vino tan macho y que se comía el mundo, en el momento que hizo así la turbulencia, se agarró de mí, se agarró del asiento y aquel hombre se moría de miedo. Yo no lo quise mirar para que no tuviera pena ni vergüenza. Siempre queremos tener el control de las cosas. Pero cuando nosotros se lo damos al Señor, cuando Él se apodera de esa situación, las cosas cambian. Termino con esto. 2 cosas. Acuérdense bien de esto. Si quieres andar sobre las aguas, tienes que salir de la barca. Y segundo, si quieres andar sobre las aguas, tienes que estar dispuesto o dispuesta a mojarte los pies. Yo les reto en esta tarde a que salgas de la barca y a que andes sobre el agua. Después de todo, Jesús está sobre el agua esperándonos. ¿Cuándo fue la última experiencia de salir de tu barca? Te pregunto en esta tarde.
de cuándo fue la última vez de salir, esa experiencia de salir de la seguridad y la comodidad de tu barca. ¿Cuándo fue esa última vez que te hizo ir hacia Jesús y salir de tu comodidad? Yo quiero que cerremos los ojos un momento. Vamos a orar. Quizás a medida que estábamos entrando ahí en la palabra y hemos estado meditando, quizás has podido identificar cuál es tu barca, cuál es tu seguridad. Quizás el Señor en algo te ha hablado y te está invitando a salir de tu barca. Pero no estás seguro porque es una situación bien complicada. Quizás en esta noche ya hay aquí personas que han oído claramente al Señor dándoles una invitación de venir hacia Él. Yo no sé si es que nunca has entregado tu corazón al Señor Jesús y necesitas que Él te salve. Señor, sálvame. O que ya has andado con el Señor un tiempo, pero el Señor te está pidiendo que salgas de tu comodidad, de tu seguridad y que confíes completamente en Él. Si ese eres tú, simplemente voy a pedir que se ponga de pie. No tiene que venir aquí al frente, simplemente voy a invitar que se ponga de pie. Los demás están orando, nadie está mirando. Si el Señor te continúa hablando y Él te está hablando claramente que tienes que salir de tu barca, de tu comodidad, si ese eres tú, yo te digo en el nombre de Jesús, ponte de pie. Yo quiero orar por ti en esta noche. Aleluya. Aleluya. Quizás hay más. El Señor nos da tiempo, no hay apuros. Esto es muy importante. Quizás el Señor te ha hablado en algo específico en esta noche en el cual tú tienes que abandonar, tienes que dejar atrás y tienes que lanzarte, andar sobre las aguas con Jesús. Si ese eres tú y el Señor te ha hablado, ponte de pie. Y ojo, el Señor no funciona, no obra con los soberbios, solamente con aquellos que vienen humildemente ante Dios y dicen: Señor, yo necesito que tú agarres de mi mano hoy, me levantes y me ayudes y no me dejes ir. Aleluya. Aleluya. Yo siento que Juan, quizás vengas. Yo siento que el pastor debe orar por estos hermanos que están aquí. Si hay más, póngase de pie, no espere. Si el Espíritu de Dios está hablando en su vida, no te detengas, sal de la barca. Deja que el Señor ministre tu vida ahora, cuando el pastor ore por ustedes.